A veces, la vida cambia en un solo instante. Un momento que separa el antes y el después. Así comenzó la historia de Abraham. En medio de la gran ciudad de Ur de los Caldeos, un lugar lleno de comercio, templos y deidades hechas por manos humanas, vivía un hombre común, hasta que Dios habló. Era una voz diferente. No era el eco de los ídolos de piedra ni los murmullos del mercado. Era una voz viva, firme, pero llena de ternura. Una voz que decía: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Imagina lo que eso significaba. Dejar atrás la seguridad y la familia, todo lo conocido, y marchar hacia un destino que no estaba en ningún mapa. No fue una simple mudanza. Fue un salto al vacío, sostenido solo por la confianza en una promesa. Abraham no tenía garantías. No sabía a dónde iba. No sabía cuánto tardaría en llegar, pero creyó. Y con ese simple acto de obediencia, encendió una chispa que hasta el día de hoy sigue brillando. Su fe fue más que una creencia. Fue una decisión de caminar cuando no había camino, de avanzar cuando el futuro era una incógnita. Y eso nos deja una gran lección. A veces Dios no nos muestra el destino completo, solo nos muestra el primer paso. A veces la fe no es saber a dónde vamos, sino confiar en quien nos guía. Tal vez Abraham no entendía el plan, pero sabía algo. Si Dios lo llamaba era porque había propósito en ese llamado. Cada paso que dio fue una declaración silenciosa que decía: «Confío en ti, Señor». ¿Te has sentido alguna vez así? Como si Dios te estuviera llamando a algo nuevo, pero no pudieras ver el camino completo. Como si te pidiera soltar algo, para poder mostrarte algo mejor. La fe de Abraham no nació de la noche a la mañana. No fue un impulso ni una emoción pasajera. Fue el fruto de una relación que creció paso a paso, entre un hombre y su Creador. Cada conversación con Dios, cada promesa, cada silencio, fue formando en Abraham una confianza que iba más allá de la lógica. Porque la fe no se trata de entender todo lo que Dios hace, sino de conocer quién es Él. Abraham no tenía una Biblia ni un templo, ni un sistema religioso. Solo tenía una voz y una presencia que lo acompañaba en cada jornada, en cada duda, en cada noche bajo las estrellas del desierto. Fue en esos momentos de soledad donde Abraham descubrió algo que muchos olvidamos. La fe no se construye en los días fáciles, sino en los momentos donde parece que Dios guarda silencio. Y sin embargo, ese silencio también habla. Porque cada día que pasaba, Abraham aprendía a reconocer la fidelidad de Dios. Aprendía que confiar no era cerrar los ojos y esperar un milagro, sino abrir el corazón y caminar con quien nunca falla. Cuando Dios le prometió un hijo, Abraham ya era anciano. Su esposa Sara había perdido toda esperanza, y humanamente la promesa parecía imposible. Pero Dios no se había olvidado. Dios no trabaja en nuestro tiempo, trabaja en el momento perfecto. Y fue en esa espera donde Abraham aprendió la lección más importante. La fe no se trata de obtener lo que queremos, sino de aprender a confiar en Dios aunque aún no lo tengamos. ¿Cuántas veces hemos perdido la fe porque Dios no respondió como esperábamos? La relación entre Abraham y Dios no se medía por lo que recibía, sino por la confianza que crecía entre ellos. Y fue precisamente esa confianza la que preparó a Abraham para el mayor desafío de su vida. Porque la verdadera fe no solo se celebra en las promesas cumplidas, también se demuestran las pruebas más duras. ¿Qué sucede cuando la fe te pide algo que parece imposible? ¿Estarías dispuesto a creer incluso cuando el precio es alto? Hay momentos en la vida en los que la fe deja de ser una palabra y se convierte en una herida abierta. Un punto donde creer duele y obedecer cuesta. Abraham sabía lo que era esperar. Había visto el poder de Dios en acción. El hijo que tanto anheló, Isaac, había nacido contra toda probabilidad. Era el cumplimiento del sueño más grande y la promesa hecha realidad. Pero un día, esa misma voz que lo había guiado desde Ur volvió a hablar. Y esta vez sus palabras fueron como un golpe al alma. Toma a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ofrécelo en sacrificio. No hay respuesta, no hay reclamo, solo el eco de una orden que parecía imposible de entender. Abraham no lo discutió ni pidió explicaciones. Se levantó temprano, preparó la leña, y junto a su hijo emprendió el camino al monte Moría.
Cada paso debía doler como 1000 espinas. Cada mirada hacia Isaac debía romperle el corazón. Pero Abraham no caminaba solo. Caminaba con una convicción profunda. Dios proveerá. Esa frase no era solo esperanza. Era la fe desnuda puesta a prueba. La certeza de que Dios nunca contradice su promesa, aunque sus caminos parezcan incomprensibles. Cuando llegaron al lugar, Abraham levantó el altar, colocó la leña y ató a su hijo. Isaac lo miró, sin entender. Y cuando el cuchillo se alzó, una voz del cielo rompió el silencio. Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Y en ese instante Abraham vio un carnero atrapado en un zarzal. Dios había provisto. El sacrificio no era Isaac, era la fe de Abraham. Dios no buscaba una ofrenda de muerte, sino una entrega de corazón. Abraham entendió que la verdadera fe no consiste en entenderlo todo, sino en confiar en Dios incluso cuando no tiene sentido. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a entregar si Dios te lo pidiera? ¿Podrías creer que Él sigue teniendo el control incluso cuando todo parece perdido? A veces las pruebas más duras no llegan para destruirnos, sino para revelar en quien realmente confiamos. Porque solo cuando la fe se pone a prueba, descubrimos si está hecha de emociones o de convicción. En ese monte, Abraham no solo conoció a Dios como creador, lo conoció como Jehová Jireh, el Dios que provee. Y desde ese día, su fe no volvió a ser la misma. Era una fe probada y purificada por el fuego, una fe que se convertiría en el ejemplo eterno para todos los que deciden creer, aun cuando no entienden. Abraham caminó sin ver el final del camino. Confió cuando todo parecía incierto. Obedeció cuando el precio parecía demasiado alto. Y allí, en esa obediencia, descubrió quién era verdaderamente Dios. Un Padre que promete, que guía, que prueba, pero que nunca abandona. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, sientes que tu vida también ha pasado por momentos así. Momentos donde la fe parecía frágil, donde el silencio de Dios pesaba, donde el camino se volvía oscuro. Pero Abraham nos recuerda que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Y lo más sorprendente es que Él no es el único ejemplo. En la Biblia hay otra historia que, al igual que Abraham, nos muestra una fe que permanece firme cuando todo se derrumba. La historia de Job. Job nos enseña lo que significa perseverar cuando la vida duele. Y quizá ese mensaje sea justamente lo que tu corazón necesita hoy. Así que no te vayas sin verlo. Te aseguro que te hablará de una manera poderosa. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y acompáñame en ese video.